Thank you. Ok, bienvenidos al estudio el día de hoy, bienvenidos a YouTube, bienvenidos a Facebook. Vamos a estudiar, am, vamos a continuar con la serie que tenemos del Plan Divino. Este es el número 57. Recordando que ya estamos por empezar también la fiesta de Purim. Y ya saben que después de Purim viene también panes sin levadura por 7 días, Pesaj, tú sabes, las fiestas que se vienen después, que tenemos. Así es que hay que estudiar mucho y prepararnos para esos días tan especiales. Así, damos inicio. El día de hoy vamos a estudiar un tema, bueno, continuando la clase número 57, pero el día de hoy yo le puse como título a Fe en medio de la tormenta o Fe en la tormenta. Yo creo que este estudio nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros enfrentamos a, déjeme poner el primer verso que vamos a estudiar. Oh, ya está. En la vida enfrentamos momentos en los cuales el sufrimiento y la crisis pueden nublar nuestra visión. Y la justicia de Abba puede parecer estar ausente, pero hay un propósito, ¿sí? Y el punto es que el Padre se oculta, pero en realidad está oculto, pero no quiere decir que no esté presente, ¿sí? Lo que vamos a estudiar el día de hoy nos va a ayudar a ver un poquito más allá de lo que es obvio, ¿sí? Descubrir en esto cómo utilizar la emuná, tener, o sea, fe, también lo que es la confianza o el bitajón, que nos sostiene, que nos debe de sostener en tiempos de angustia o de pruebas, de pruebas. Entonces, a través de la escritura vamos a ver la figura de Joseph o de Mordejai, que están en el estado de un sádic, ¿sí? De un justo, que utilizan la certeza y la emuná, ¿sí? Pero también vamos a ver a Joseph, perdón, a Jacob, como alguien que nos viene a enseñar cómo permanecer en la confianza y en la emuná, o que desarrollarla, impregnarla nosotros para poderle impregnar a alguien más. Entonces, aquí hay algo muy importante porque eso significa que el justo sabe que todas las crisis son partes de un plan divino, ¿sí? El que conoce al Padre. Ahora, si pasamos por circunstancias difíciles, sabemos que el Padre nos está preparando para algo grande. Entonces, la clase pasada hablamos de lo que es la justicia, ¿sí? Que la justicia que implica a las personas y que en ocasiones la justicia parece que no está presente. Es la ausencia, pero cuando está la ausencia, también no hay purificación, sino hay una contaminación, se va contaminando aún más por la ausencia del Padre, el hombre va entregándose a las actitudes negativas, ¿sí? Y cuando el hombre llega a una actitud ya que es grande de negatividad, entonces que ya no se puede ser sostenida, entonces cuando viene el juicio. Ahora, Abba ama al mundo, ¿sí? Eso todos tenemos por sabido. El Padre ama al mundo. Y ese amor que tiene el Padre por nosotros, a veces no es tan obvio, o muchas veces no lo vemos tan obvio. ¿Por qué? Imagínense, cuando las personas tenemos algo que es tan obvio, lo malinterpretamos, ¿sí? Y cuando malinterpretamos lo que es tan obvio, entonces lo hacemos malo. Sí, porque si lo llevamos al plano normal de familias, cuando los hijos saben que los padres los aman demasiado y que les pasan todo, pues siguen hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, mi papá me pasa todo, mi mamá me pasa todo, yo puedo hacer lo que yo quiera porque se va a enojar, pero al final lo va a solucionar todo. Al final se va a encargar de todos mis problemas. ¿Por qué? Porque abuso, malinterpreto el amor y abuso de la persona que me ama. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a hacer un desastre y la persona que me ama tiene que arreglarlo y a mí nadie me va a corregir y yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer y voy a vivir como se me pegue la gana vivir porque hay alguien que me ama y que está dispuesto a corregir los errores que yo cometa sin que yo los corrija, sino que el que me ama los corrija. Y entonces el amor de Abba no es obvio de esa manera para que no se malinterprete. Entonces, las personas se hacen mal o nos hacemos mal a nosotros mismos cuando actuamos de manera negativa, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros actuamos de manera negativa, viene dolor, viene aflicción,
¿sí? Vienen a momentos difíciles para nosotros. Ahora, si vienen momentos difíciles, Abba viene y corrige el error, pero Abba no es como nosotros, que acuachamos, pero no. Abba viene, corrige y en el momento de la corrección hay dolor o se genera dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre tiene plan con nosotros y para que eso suceda necesitamos aprender, necesitamos desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros seguimos la Torá, cuando conocemos al Padre, los que conocen al Padre, los que tienen conocimiento de la Torá, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a esos son llamados justos, ¿sí? El Brit Hadashah está lleno de esa palabra, los justos. Los justos en hebreo es los sadik. Los justos son los sadik. Esa es la palabra en hebreo, sadik, ¿sí? Ahora, el justo o los sadik pueden ver a través del problema. El justo puede estar sufriendo, el sádico puede estar sufriendo por el comportamiento de alguien más y por uno mismo, ¿sí? Puede el justo, pero el justo ve en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, puede vivir a través de eso y entender que hay un plan. Entonces es ahí cuando nosotros, todos nosotros, usted y yo lo repetimos constantemente y lo sabemos de memoria y decimos, Gamsuleto, va, esto también es para bien, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el sádic puede ver lo que está delante de él, ¿sí? El sádic puede ver lo que está delante de él, aunque ve la crisis, ¿sí? Y sabe que es para bien. O sea, ve un problema y dice, ok, yo veo más allá de la crisis. Esto también es para bien. Pero una persona simple y normal que ve lo que está pasando, y él puede decir, bueno, esto no va para acá, esto no va a cambiar, esto va a ser lo mismo, esto no va a tener un buen fin, eso se termina, ¿sí? Y sufre en eso, y se queda en ese sufrimiento, pero el justo sabe que en la crisis, Abba lo permitió porque tiene un plan, ¿sí? Entonces, como el justo sabe que el Padre tiene un plan, entonces utiliza su mente, su fuerza, su energía de acuerdo al plan divino y hace los cambios necesarios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí muy obvio de un sádic que vive una crisis, pero que tiene la confianza en el plan del Padre. Atraviesa la crisis, pero entiende el plan del Padre. ¿Dónde está esto? En Esther, capítulo 4 verso 14. ¿Lo puedes leer, por favor? Shahakin Toarrabá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Todateja Eloheinu Katul Lemor Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amén. Por cuanto si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero para tu casa, la de tu padre, perecerán y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. De Baricas, en Rafa. Amén. Baricas. Ok, mire bien. Primero viene Mardohai vestido con ropa de silicio, o sea, sí, de duelo, ah, y ayunando y gritando a lo que está haciendo el rey Ahasverosh, clamándole a Esther que haga algo, ¿sí? Entonces, este hombre, oiga bien, habla con Esther, la reina Esther, ¿sí? Porque ella es judía, obviamente, lo digo para aquellos que no saben de la historia o aquellos que no han leído toda la escritura, que no saben lo que está pasando, porque obviamente hay de todos los que nos ven en YouTube o en Facebook. Pero esta historia está le dicen en el Antiguo Testamento, que no es nada de antiguo, ¿sí? Sino que es muy real y muy vívero hasta el día de hoy. Pero dentro de este libro del libro de Esther, Esther es la reina y Mardokhai es un judío, también Esther es una judía, pero hay un decreto de muerte para todos los judíos y este va con la reina, pero primero está en ayuno y después va hacia la reina, que es Esther, y le dice que algo bien interesante aquí, porque mire, dice aquí dice aquí, en este momento dice en el verso 14, en este momento callas al socorro y la liberación. Si callas en este momento que se pide socorro, la liberación vendrá de otro lado.
O sea, este hombre es un Sadi que ve la crisis, pero sabe que está alguien que tiene el poder para poder ir a través de la crisis y dice, para esto estás en este puesto, para eso te puso el Padre. O sea, está viendo el plan y dice, y si no haces nada, entonces la salvación vendrá por otro lado. O sea, si él tiene que pasar por el sufrimiento y la crisis del decreto y de la muerte, él se pone en ayuno, él ora, pero ve que hay un plan. Y tiene la esperanza que en ese plan, porque sabe, ¿sí? Esa esperanza, que va a venir la ayuda, ya sea de la reina, y si no es de la reina, viene por otro lado. ¿Qué es esto? Que el justo sabe que hay una crisis, atraviesa la crisis, pero sabe que detrás de esa crisis hay un plan y que la salvación vendrá. Entonces dice, por eso estás aquí. Entonces, este hombre entiende, ¿sí? Que la ayuda va a venir de un lugar o de otro. ¿Respondo a la crisis? Sí. ¿Sé que tengo que cambiar algo? Sí, por eso estoy en ayuno. El ayuno es para cambiar la actitud que yo tuve, ¿sí? Hago lo que tengo, lo que tengo que hacer y después sé que hay un plan en eso. ¿Qué quiere decir eso? El sádic sabe que la crisis no se contradice con el plan divino. Hay una crisis, dice Gamsu Letová, esto es parte del plan, esto es parte del plan. Él no separa la crisis con el plan del Padre. El justo ve la crisis y dice, esta crisis es un plan del Padre. No la separa, no se contradicen la crisis, el problema, la circunstancia, lo que sea, con el plan divino, ¿sí? Entonces, el justo responde, lo hace. El que conoce la Torá responde, lo hace cuando ve un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre tiene su plan, ¿sí? Entonces, cuando el Padre se oculta, y se puede ocultar de una manera inexplicable, que tú puedas decir uno, "Ah, ¿cómo se va a ocultar en este momento? Pues, o no va a hacer nada, ¿sí? Mire bien, el Padre se puede ocultar también. Y el justo se puede cegar, digamos justo a una persona que ha hecho lo que es correcto constantemente, de acuerdo al plan divino, pero aún así puede llegar un momento donde no vea el contexto de lo que es lo que es el plan divino y por un momento se bloquee y pierda el sentido de la realidad. ¿Por qué? Porque está viendo las circunstancias, pero no ve qué hay detrás de las circunstancias. Esto le pasó a uno de los patriarcas, que fue Jacob, o Jacobo, como lo conoce el mundo secular. Jacobo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, Jacobo es el padre de las 12 tribus de Israel. Y a Joseph, uno de sus hijos, que es José, así lo traduce la Biblia, Josué, digo Joseph, es vendido, llevado a Misraín, a Egipto, pero los hermanos le quitan la ropa y lo hacen pasar al padre como si estuviese muerto, ¿sí? Ahora, después de eso, que él está sufriendo, él entra en un duelo y pasa el tiempo y entonces manda a los hijos a comprar comida a Egipto y en Egipto los hermanos se encuentran con Joseph, pero no saben qué es Joseph porque ahora es un rey, ya no es el hermanito pequeño que abusaban, sino es el rey o el virrey de Egipto y este pide que traigan a su hermano menor que es Benjamín sin que ellos sepan, o sea, sin que ellos sepan que es el rey. Y entonces van con Jacob y le dicen, padre, si queremos volver a comprar provisión para Misraín o para Egipto, necesitamos llevar a nuestro hermano menor. Pero Jacob se enfurece y se enoja y clama unas palabras muy graves. Eso está en Génesis 43, 6. Lo puedes leer, por favor, Esbito Arrabá. Rabacha Bachalón, Cachalón. dice, y dijo Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando a ese hombre que tienes otro hermano? De Barim Hashem. Arrabá.
Ok, ¿por qué me hacen tanto mal? Es más bien traducido, debería decir, ¿por qué me hacen miserable la vida? ¿Por qué me hacen miserable la vida? Si para él es miserable el hecho de que ya haya perdido a Joseph, es miserable el que se quieran llevar a su hermano de regreso. Dice, ¿por qué le dijiste que tenías un hermano menor? ¿Para qué? Jacob está hablando de que su vida es miserable y que no entiende el propósito. Él dice, estoy en el peor momento de mi vida. No sabes lo que estoy pasando. Cuando él dice que estás en el lugar peor de mi vida, quiere decir que no veo el propósito. No veo el propósito. ¿Para qué le dices? No veo el propósito, no veo el propósito porque Joseph no está, no veo el propósito, ¿para qué le dices? No veo el propósito, no veo nada. ¿Por qué no ve nada? Porque él está en duelo, él se quedó en el sufrimiento, él no pudo ver más allá del plan divino. Cuando él está quejándose de que no está Joseph, porque previamente lo menciona, que Joseph no está, que está ausente en su vida, que se lo quitaron, se lo arrebataron, que está muerto. Él está en duelo, pero mientras él está en duelo, Joseph está siendo llevado a ser un rey. El padre está doliéndose, el padre está en duelo por su hijo, pero el hijo está siendo formado para ser un rey. ¿Qué quiere decir? Que mientras que el padre está llorando por el hijo se está convirtiendo en un rey. ¿Quién? O sea, Jacob perdió la visión del plan del padre. Porque en su duelo de él, quedarse en en el dolor, en el sufrimiento, le impide ver el plan del padre, lo que está haciendo con su hijo. ¿Sí? Entonces, para Jacob, ojo, ¿cómo se dice? Para Jacobo, lo que es obvio, oiga bien esto, lo que es obvio es que Joseph no está, que Joseph está muerto. ¿Sí? Eso es lo que es obvio. Pero eso le nubla el juicio porque no ve lo que el padre hace. Y cuando no ve lo que el padre hace, entonces se siente despreciado, se siente solo. Por eso dice, estoy miserable, porque yo no veo el plan del padre y me siento mal. Y cuando el hombre dice, me soy miserable, es porque cree que está caminando sin el padre. ¿Sí? O sea, como si el padre no está conmigo. Soy miserable, el padre no está conmigo. Entonces Jacob sufre porque vive en el dolor, porque no ve que el padre está preparando algo maravilloso para su hijo Joseph. Oh, lo está haciendo un rey para que lo salve de la hambruna, a él, a toda su familia. Y como no puede ver el plan, es como si creyera que el padre lo está abandonando y que no tiene atención de él. Entonces Jacob no puede ver el contexto, ¿sí? Pensó que lo que le estaba pasando a él no tiene valor. Cuando él dice mi vida es miserable, quiere decir lo que me está pasando no tiene valor, no hay por qué suceda, solo es dolor. Y mi camino no son plan del Padre, mi camino no es conocido al Padre, no está dentro del plan. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que aprender de lo que está viviendo él. El padre está trabajando para llevar a Joseph, a su hijo, y prepararlo para un nivel superior. ¿Sí? A esto se le conoce, usted lo sabe, lo conoce porque lo dice, lo conoce, se menciona en la Torah, como también menciona en el Brit Hadasha, que este momento se llama momentos de parto, de periodos de embarazo, perdón, está embarazado. ¿Qué quiere decir que está embarazado? Son momentos de embarazo. Quiere decir que hay algo que se está concibiendo, pero no es visible, hay algo oculto, ¿sí? Este periodo de embarazo, nada es obvio. En el periodo de embarazo nada es obvio, es obvio. O bueno, podríamos decirlo que es un periodo donde lo que se ve no es tan, se percibe y se puede decir, ok, aquí está pasando algo, pero no es obvio. Entonces, cuando la persona está en un periodo de embarazo o en una situación donde está oculto la presencia del padre,
entonces la persona siente, ok, mis caminos no son conocidos ante el Padre. Cuando una persona dice estoy miserable y no estoy viendo el por qué me pasa todas esas cosas, se siente miserable porque no ve el plan. Las personas se sienten miserables porque no ven el plan en su vida. Entonces, mire bien, cuando, cuando entendemos que mis caminos son conocidos al Padre, es porque entiendo lo que está pasando. El justo ve detrás de las circunstancias. El justo ve a través de los problemas. Por eso el Salmo 139:3 nos dice esto. Veamos lo que nos dice esto, Levi. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Porque en los periodos donde el Padre no es visible, a eso se le llama periodo de embarazo. Pero entonces, ¿qué tengo que ver? Que tengo problemas. ¿Qué hace Jacob? Yo nomás veo que Joseph está muerto. Yo veo que Joseph no está presente. Yo veo puras circunstancias difíciles y en este momento estás pidiendo que se lleven a Benjamín. Yo no veo el porqué ni la necesidad de que se lo vea. No veo un plan, no lo veo correcto, no lo veo, no lo entiendo. Y esa falta de entendimiento me hace sentirme que no tiene propósito y si no tiene propósito es miserable. Y si es miserable, mi propósito o mi forma de vivir, si es miserable, entonces mi camino, no son conocidos ante el Padre, no, no hay plan divino en lo que me está pasando. Ve lo que dice el Salmo 139:3, por favor, Libito Araba. Uptorateja Adonai Eloheinu Katuv Lemor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mi camino y cuando me postro, has cercado y todos mis caminos has sabido. De Barín Hachén, y razón. Araba. ¿Si es ese o el Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque dice así, escudriñas mi senda. O sea, el Padre sabe sus caminos. Lo está viendo, dice. Y en mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. El rey David está hablando de todos los caminos. ¿Por qué? Porque él vivía a través de problemas, de conflictos, de guerras. Y su conquista por la tierra de Israel era muy difícil. Entonces él dice, tú me escudriñas. Y yo entiendo todos los problemas porque mis caminos son conocidos. O sea, todo es parte de un plan. Aquí el rey David dice, todo es parte de un plan. Y él está en medio de guerras, está en medio de conflictos. Y aún así dice, hey, todo es parte de un plan. Mis caminos son conocidos. Quiere decir, todo va por un plan. Todo lo que me pasa, mis caminos, hacia donde yo me dirijo, es un plan. Hay un plan en mi dirección, hacia donde yo camino, hay un plan, te son conocidos, ¿sí? Pero eso, cuando una persona dice eso es porque no se enfoca en el dolor. Aunque no vea una luz o algo que vaya a terminar, aunque no lo vea, aunque esté pasando, ¿sí? Él está preparándose para lo que va a nacer. Así del rey David cuando dice, mis caminos te son conocidos, estoy preparándome para lo que viene. Y lo que viene es bueno, porque no lo veo ahora, porque hay un momento de ausencia, no lo veo, pero lo voy a recibir, lo voy a ver en el momento que aparezca, que se manifieste. Entonces, me estoy preparando para algo bueno, ¿sí? Me estoy preparando. Cuando uno dice, ok, todo esto que está pasando, ok, fine, hay problemas, hay circunstancias, está bien, hay un plan en mi vida, hay un plan en mi vida. Los caminos míos son conocidos por Padre. Quiere decir, todo esto está dentro del plan divino. Mis circunstancias, mis problemas están dentro del plan divino. Y puede ser que no vea la salida, pero me estoy preparando para recibir la bendición que viene en mi camino, porque ya se concibió, ahora la tengo que recibir. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, si no veo, si no entiendo por todo lo que está pasando, y aunque nada sugiera que todo va a terminar y a ser bien, nosotros tenemos que decir con certeza lo que usted y yo conocemos. No solamente Gamsu le Tová, porque uno puede decirse, ok, eso también es para bien, pero hay otra palabra que usted y yo conocemos
y la tenemos que hacer parte de nosotros. Hasá, hasá, vení, hasé. Esfuérzate, esfuérzate y nos fortaleceremos. Esfuérzate. Uno tiene que recordar, me tengo que esforzar, ¿sí? Es difícil, sí, pero esa circunstancia difícil, ahí me tengo que esforzar porque me estoy preparando. Mi esfuerzo es la preparación para que se me entregue algo importante y significativo. Jasá, jasá, beníjase, esfuérzate, esfuérzate. Quiere decir, en el problema, en la circunstancia, en donde no veo luz, me voy a esforzar porque es una preparación para recibir lo que es la bendición, lo poderoso, lo significativo. Jasá, jasá, no es solamente un dicho porque terminé de leer un libro de la Torá. No es solo porque terminé de leer el libro de Génesis, de Apocalipsis, digo, a mí, de Bereshit o Shemot, perdón, Éxodo o Levítico, Deuteronomio. No, Hasá, Hasá no es solamente para decirme eso. Hasá, Hasá es para decirme, esfuérzate y prepárate para que se te entregue algo poderoso, para que lo recibas. Esfuérzate para que recibas algo grande. ¿Cuándo? En medio de la circunstancia. Quiere decir que la actitud de cada persona en el momento de las crisis debe de ser jasa, jasa. Y cuando estemos pasando por una circunstancia donde hay ausencia, donde no veo luz, uno tiene que decir, ajá. Y le diría, como dicen muchos, repita conmigo, ajá. Estoy pasando en tiempo de embarazo. Ajá, es un tiempo de embarazo. Así es que voy a hacer jazá, jazá, me voy a esforzar, porque cuando nazca lo que se ha concebido será bueno, poderoso y significativo. Bueno, poderoso y significativo. Bueno, poderoso y significativo. Es lo que tengo que repetirme. Y me voy a fortalecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abba me va a entregar algo. Y para que yo lo reciba, lo que me va a entregar, tengo que tener mérito. Es decir, yo, el mérito, claro, el mérito, tengo que tener mérito para recibir esto. ¿Y sabe cuál es el mérito? El que yo me esfuerce. ¿Qué viene a través del esfuerzo? ¿Qué es lo que me genera a mí el esfuerzo? Emuná, fe. La fe es un mérito. A ver qué dice, aquel que dice, no es por mérito. Ok, la fe es un mérito. No es por mérito para que nadie se gloríe. Entonces, la fe no es mérito. Claro que la fe es un mérito. Ahí se está hablando otra cosa. Entonces, la fe me hace digno para recibir o para que nazca de lo cual se está embarazado o de lo cual es la ausencia que me están preparando para recibirlo. Yo me esfuerzo, yo digo Gamsule Toba, Jasá, Jasá, Beni Jasé, y todo eso porque yo tengo fe, yo me voy a fortalecer. ¿Por qué? Porque tengo fe, porque tengo emuná. Y ese emuná me da el mérito de recibir lo que se está concibiendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Voy a ejercitar la emuná y este me va a preparar y me va a dar la oportunidad de que se me entregue la bendición. Entonces, es un periodo de tiempo donde la emuná me da el resultado. ¿Por qué la emuná? Porque la emuná hace digna a la persona de recibir un milagro o de recibir lo que necesita. La emuná te hace digno de recibir lo que necesita. Y esto lo podemos ver en Mateo 13:58. Lo puede leer, por favor, Shehakim Toarabá. Eso es claro. Proteja Eloheinu Katul Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Toarabá. ¿Por ¿Por qué no hizo milagros? Porque la gente no tenía fe. Emuná. No son dignos de recibir algo.
O quisieras que sin fe no nada puedes hacer sin fe. O es que no eres digno de recibir algo porque no tienes emuna. ¿Qué significa eso? Oiga bien, ¿quién? Dice Yeshua, no hizo muchos milagros. Dice el Brit Hadasha, Yeshua o Jesús, como lo conoce la gente en el mundo secular, no hizo muchos milagros porque la gente no tenía fe. Ok, ven, pongo mucha atención aquí. Cuando se está hablando de un milagro, ¿quién desea un milagro? ¿Y qué es un milagro? Un milagro es lo que está fuera de las leyes naturales. ¿Qué quiere decir? Que es causa y efecto. ¿Qué quiere decir causa y efecto? Yo hago algo malo me viene, ¿sí? Yo trabajo, recibo dinero. Yo sin control, me voy a enfermar. Yo como algo que está podrido, me voy a enfermar. Yo no trabajo por algo, no lo voy a recibir. Eso es causa y efecto, leyes establecidas. Entonces, ¿qué es un milagro? Romper con las leyes establecidas. ¿Y qué me hace a mí? Por decirlo así. Vamos, un ejemplo. Yo necesito un milagro, un milagro. ¿Qué milagro necesitas? Pues necesito estar sano, pero tengo una enfermedad, pero esa enfermedad me dice que se está concibiendo en mí algo, un nivel diferente, pero yo no entiendo que hay un nivel que la enfermedad de qué me puede servir para que yo adquiera un nivel diferente. Pues la emuná, el tener certeza, mi emuná en lo que yo soy, o digo, en quién confío, en quién creo, la emuná me hace digno de que esas leyes que me tienen a mí enfermo sean rotas para que yo reciba una bendición. Y al momento de yo recibir esa bendición, o sea, la emuná me hace digno de recibir esa bendición porque me lleva a otro nivel diferente de entendimiento y de vida. Ahora, o un nivel de espiritualidad superior. Entonces, ser digno de lo que se entrega por la muná es recibir el milagro. O más bien, ser digno de lo que se entrega por la muná es el mismo milagro. ¿Sí? Las personas que buscan el milagro es porque están pasando por circunstancias difíciles o muy fuertes, que necesitan un milagro que rompa las leyes de la naturaleza. Pero para eso hay que ser digno de la provisión que se nos da y para eso se necesita la confianza. ¿Dónde? La emuná. ¿En qué momento? En el momento más difícil, cuando estaba pasando por circunstancias más difíciles. Ahora, hay tres cosas que se enseñan en el judaísmo que son requeridas, son requeridas para ser recibidas a través del sufrimiento. Esas tres cosas. Una de ellas es la Torá. Para recibir la Torá se tenía que sufrir. Para recibir la tierra de Israel se tenía que sufrir. Para recibir el Olam Jabá, el mundo venidero, se tiene que sufrir, porque todas y cada una de ellas requiere una. ¿Quién va a recibir la Torá? Los que pasaron por el desierto, los que pasaron por el agua, los que comieron maná del cielo, los que sacaron agua de una piedra. Todo eso se requiere una porque rompe con las leyes naturales. Entregar la tierra. ¿Por qué? Porque los mismos cuando llegaron ahí, ¿qué había? Gigantes. ¿Quién la va a conquistar? Se necesita emuná. Pero se te entregó. Se está concibiendo algo. El mundo venidero, ¿a través de quién se entrega? A través de Yeshua. Se requiere emuná. A través del Mesías. Entonces, cada una de esas tres eventos es requerido que preceda o pase por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la emuná te hace digno de recibirlo. Entonces, Abba trabaja así, por estados, por stage, por momentos y de evolución, de fortaleza y de evolución espiritual, adquiriendo niveles superiores. Entonces, la respuesta está ahí, ya se concibió, la bendición ya está, aún no ha nacido, pero ya está. Hay un embarazo, pero no se ha manifestado, solo en parte. Se desarrollan estados en procesos, no se puede ver, pero se percibe. Hasta que sea apropiado, sea revelado. Un embarazo no se ve al principio, es un proceso de desarrollo. 3, 4 meses y se empieza a percibir algo. Pero lo primero no se ve nada.
Entonces, si un hombre sufre por su propio mal, es el momento que no se ve nada. O sea, el padre está oculto y está sufriendo y está batallando, ¿sí? Hasta que viene la reflexión. Y ahora volvemos a Jacob y a Joseph, ¿sí? Cuando Jacob ve a Joseph, Jacob corre porque según él, para Jacob, nunca más iba a ver a Joseph porque estaba muerto. Pero el día que lo ve, corre y lo abraza y llora. Y Joseph no llora. Joseph le dice al oído, dice, según la tradición judía, dice que le dijo al oído, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oiga bien, qué curioso, ¿no? Según la tradición dice que Joseph hace eso, le dice el Shema y elige el momento para decirle el Shema. Ese momento lo eligió Joseph. ¿Por qué? Si vemos las dos cosas, las diferentes entre Jacob y Joseph. Joseph estuvo en Misraim como esclavo. No se quejó cuando estuvo con Potifar, cuando fue un esclavo. No se quejó ante el padre cuando Potifar quería que él abusar de él. No se quejó cuando cayó en el calabozo por tantos años en el calabozo. No se quejó. Él vio detrás de cada circunstancia el plan del padre. Él decía Shema Israel. Oiga bien, ¿por qué decía Shema Israel? Porque se transmitió, ¿sí? Ahora, Jacob no veía lo que estaba pasando, lo que estaba pasando detrás. Él nomás veía que, ok, Jacob no está aquí, se murió, estoy en duelo, ay, qué dolor, mi hijo está muerto, pero no sabía que el padre estaba trabajando de otra forma para hacerlo rey, ¿sí? Entonces, para Jacob, él está pasando por dificultades, pero José dice el Shema, ¿sí? Y cuando José le dice el Shema a su padre Jacob, Shema Israel Yahweh Eloheinu, le está diciendo, ¿qué le está diciendo? Ah, padre, los caminos son difíciles por los que pasamos, pero estamos guiados por el amor incondicional del Padre. Y en ese momento Jacob entendió que era necesario todo lo que había pasado con Joseph y lo que él había sufrido con él por su pérdida, pues sufrió porque se enfoscó en el dolor y no vio más allá del Padre. Entonces, mira, entendamos esto. Jacob, ¿usted cree que merecía que sufriera todo lo que pasó? O sea, Jacob primero es abusado por el papá de Ribca, su esposa, o de Rachel, como lo traducen, ¿sí? Después, Ribca o Rachel se le muere camino de regreso a Betel. Y después, cuando llega a Shechem, le raptan a Dina. Entonces, ponga atención. O sea, Jacob lo abusa el suegro. A Jacob se le muere la esposa amada en el camino. A Jacob le raptan la hija y se la violan en Shechem. A Jacob, cuando llega a esa tierra, después de que pasa por Sucot, manda a Dotán, a Joseph, y ahí Joseph se lo raptan y para él muere. Entonces, a Jacob lo abusa el suegro. La amada se le muere. La hija se la raptan y se la violan. El hijo se lo matan. ¿Qué había hecho él para merecer tanto sufrir, para que sufriera demasiado? ¿Qué entendió en ese momento que Joseph le dijo ahí, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? ¿Qué entendió Jacob? Todo pasa por un propósito. Hay un plan de Abba aquí. Hay un plan. Entonces, Joseph, ¿de dónde aprendió esto Joseph? ¿Quién le dijo a Joseph que dijese eso? Si recordamos cuando Jacob venía de Padán Aram hacia Tierra Santa, se encuentra con su hermano Esaú, o Esaú, como lo conocen muchos, y cuando se encuentra con él, ahí él dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, o sea, todo es para bien, viene mi hermano, hay un plan, ahí podía verlo, pero hubo un momento de tanto sufrimiento que después de ahí muere la mamá, muere la esposa amada, muere la hija robada, el hijo se le muere, entonces ahí ve que pierde el propósito
y ahí se enfresca en el dolor. Pero Joseph le recuerda, tú me transmitiste esto, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tú me lo enseñaste. ¿En qué momento? Cuando enfrentaste a Esav. Jacob entiende, esto se transmite. ¿Por qué tenía yo que pasar por esas circunstancias? Porque yo tenía que vivir cosas que no merecía para mis generaciones futuras. Así como le transmitía a Joseph la fortaleza de clamar al Padre, entendiendo el plan y el propósito divino que viera más allá de lo que es obvio. Ahora tenía que mostrarle a través de mi sufrimiento a otros para cuando se enfrentaran a esta circunstancia pudiesen pasar y vivirlo. Entonces, Jacob tenía que mostrar a las futuras generaciones que en su crisis, en las crisis, tenemos que tener bitajón, emuná con certeza y emuná, bitajón y emuná, o sea, certeza y fe. Él tenía que mostrar eso, ¿sí? Y usted lo va a decir, es que él no merecía eso, pero lo que vivió era para dejarlo como experiencia y que se honrara al Padre en momentos difíciles. No solamente lo vemos ahí, también lo vemos en el Brit Hadashah, en Juan, capítulo 9, verso 1 al 3. 3, por favor, a Shohakim Toarabá. Juan 9, 1 al 3, Toarabá. תורתך אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו Adonai Echad. Y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus talmudines diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Y Yeshua les respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Adonai se manifiesten en él. Y aquí razón, se va a dejar Toarabá. ¿Qué cree? Que ese hombre tenía que, dice, ¿por qué tenía que nacer ciego? ¿A quién hay que corregir? ¿A los padres o a él? ¿Quién pecó? ¿Los padres? ¿Quién pecó? ¿Este muchacho? ¿Quién pecó? Y le dice Yeshua, ninguno, nadie. Todo era para honra de Elohim. ¿Cómo puedes entender la honra de Elohim? Que en momentos de aprobio, esta persona tuvo emuná. Es para enseñarle a las futuras generaciones, para mostrarnos a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo Jacob? Jacob ahora lo aprendió y tenía que aprender y quería transmitir eso. También ahora esto se transmite, que en el momentos difíciles, ¿cuánto tiempo vivió ese hombre ciego? Y aún así tuvo la emuná, la confianza y ir hacia Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? Para que se presentara ante el Mesías y fuera confianza en él, en Mashiach. Era una enseñanza hacia Mashiach, al mundo, a través de un ciego que no veía, que necesitaba al Mesías para que pudiera ver. Entonces fue cegado para enseñanza de aquellos que creen que están viendo sin ver y que necesitan de aquel que viene a mostrarles la realidad de la existencia. Entonces ponga atención aquí, porque era para honra de Abba en Mashiach. Y lo mismo es para enseñarnos algo, ¿sí? Para transmitirnos que en medio del sufrimiento, en periodos de sufrimiento, algo maravilloso se va a manifestar. Así, Jacob lo aprendió y ahora él quería tener lo mismo. Él quería corregir lo que pasó. Él puede decir, oye, cometí un error porque en vez de transferir o mostrar, contribuir para las generaciones que vienen, tenía que entender el camino para mostrarle a mis hijos lo que va a suceder, lo que va a pasar y enseñarles. No lo pude enseñar, no lo pude enseñar. Ahora voy a corregir este error, ¿sí? Ahora lo voy a corregir. ¿Cómo lo quería corregir? Muy fácil. Génesis 49:1. ¿Lo puede leer, por favor, Isbito Arraba? Ahí quería corregir Jacob.
Es su error. Torba dice, y llamó Jacob a su hijo y dijo, reunidos, y os anunciaré lo que acontecerá en los días postreros. De Baruch Hashem. Toda raba. Ok, aquí sabemos que quería decir acerca de la venida de Mashiach y todo eso, ¿sí? Pero ¿qué quería decirles? No solamente la venida de Mashiach. Él quería decirles en los momentos difíciles, porque le empieza a decir las dificultades a cada uno que tiene que trabajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir Jacob? ¿Sí? Shema Israel. Les dice los hijos también dicen lo mismo en su lecho de su cama, cuando él está a punto de morir. Shema Israel. ¿Por qué? Porque él les transmite. ¿Qué quiere transmitirle? Que en medio de los problemas, de las circunstancias, de las aflicciones, de sus debilidades, que no se genere el mismo conflicto que pasó con él. Y les quiere enseñar que no haya conflicto en lo que es obvio y lo que no se ve. Es lo mismo, ¿sí? Tienen que tener emuná, sí, la emuná es muy difícil para muchos. Tener emuná es muy difícil, porque decir que tienes emuná y decir que todo está bien cuando todo camina de una manera mal, es difícil, pero déjeme le digo, a nosotros nos muestran las cosas y el Padre nos deja huellas impresas en el mundo para que lo entendamos, ¿sí? El Padre nos lo muestra, por decirlo así. Sabemos que la naturaleza es la manifestación del Padre, ¿sí? Toda la naturaleza habla de la grandeza del Padre, ¿cierto? Todos lo sabemos. La naturaleza habla de la grandeza del Padre. Detrás de la naturaleza está el Padre, ¿sí? ¿Qué vamos a entender? Entonces, si detrás de la naturaleza está el Padre, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo obvio? ¿La naturaleza? La naturaleza es obvia. Yo puedo verla, entenderla, porque la veo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es el Shema dentro de la naturaleza? El Shema es una declaración para no adorar lo que es obvio. O sea, cuando Joseph dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, le está diciendo al Padre, lo obvio es que yo no estaba, lo obvio es que yo estaba para ti muerto, lo obvio es todo lo que te pasó, lo obvio es que no estoy, Dina la raptaron, mi madre se murió, eso es lo obvio, eso es lo obvio, pero no se adora a lo obvio. ¿Y cómo se adora en lo obvio? Aferrándose a lo que es obvio. La gente se aferra al problema, se aferra a la enfermedad y no dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quiere decir, esto es un plan. Escucha Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Cuando dice Echad, quiere decir que lo natural, puedes ver lo natural, lo malo que está sucediendo, pero Él es uno, el plan está ahí. No lo ves, pero está ahí, ¿sí? No hay que darle valor a lo que es obvio. O sea, sí va pasando, pero no puedo adorar lo que es obvio para no ver lo que está detrás de lo que es obvio. ¿Sí? Hay que ver las cosas. Ahora, aquí entra lo que es la bitajón. ¿Sí? ¿Qué es el bitajón? Es la certeza, la confianza. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no se declara, por decirlo así, Jacob falló y quien lo hizo fue Joseph, ahora se pone en el pueblo de Israel, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, en la mañana y en la tarde, en la noche antes de dormir, durante el día, el Shema, escucha a Israel, porque ahora se tiene que convertir en una abodá, en un servicio, para comprender que el día a día pueden pasar cosas muy difíciles, obvias en la naturaleza, pero que detrás de todo eso hay un plan divino que está rigiendo la vida de todos nosotros y que en ese plan divino, y al recordar Shema Israel, Adonai Eloheinu, es un plan. Entonces yo tengo que decir esto también es para bien cuando veo un problema y no solamente decir esto es para bien, sino decir Hazak, Hazak, vení Hazé, me voy a esforzar, voy a tener emuná, voy a tener fe, voy a tener certeza de que lo que yo veo no lo voy a adorar, no me voy a enfocar en el dolor ni en la angustia, sino que detrás de esto hay un plan y ese emuná me va a preparar para recibir, porque quizás me va a llevar a un nivel diferente de entendimiento.
Me va a dar un milagro que estaba esperando salir de este problema. ¿Quién busca un milagro si no es el que está, el que no ve la salida? Porque el milagro es romper con las leyes físicas que están creadas. Entonces el Shema se convierte en una bodá. ¿Por qué se convierte en una bodá? En un servicio en la mañana y en la tarde. ¿Por qué se convierte en un servicio el Shema? Porque tengo que reflexionar, entender día a día, momento, en la mañana, levantarme, al acostarme, al ir por el camino, que todo lo que suceda en mi caminar, en mi andar, puede lo obvio, lo naturaleza, lo que se ve. No puedo adorarlo, ni quedarme enfocado ahí, sino que detrás de ahí hay un plan y tengo que tener certeza, confianza, emuná, bitajón, de que caminar con el Padre y que eso me va a preparar y me va a hacer digno de recibir lo que necesito. Así es que, ¿qué me hace a mí? Tengo que caminar e ir por donde tengo que caminar. Lo que va a pasar, va a pasar. Sea lo que sea, el Padre está aquí y para Él no hay nada imposible. Así es que si yo me caigo, no hay nada que me impida que me levante. Si yo caigo hasta el fondo, nada me va a impedir que me recupere, ¿sí? Porque pase lo que pase, va a suceder, pero para el Padre no hay nada imposible. Eso lo dice Yeshua en Mateo 19:26. ¿No lo puedes leer, por favor, Isbito, Arrabá? Todo robado, dice. Y mirándolos, Yeshua les dijo, para con los hombres es imposible, pero para Elohim todas las cosas son posibles. De Baruch Hacham. Arrabá. ¿Sí? ¿Quién se va a salvar? Decía Kefa, ¿no? ¿Y ahora quién se va a salvar? Oh, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme, no? Pero dice Yeshua, para el Padre todo es posible. Así que todo lo que quiere el Padre es bueno, por muy malo que parezca para nosotros. ¿Y qué pasa? El ser humano entra en una ansiedad porque cree que no debe estar en una situación que no debería de estar. Y piensa, el Padre no me va a ayudar, Avinu no me va a ayudar, Hashem no me va a ayudar, Yahweh no me va a ayudar, Dios no me va a ayudar como lo conoce. Entonces, no se siente seguro. O piensa que lo que está haciendo Abba no es correcto. Cualquiera posición sea, ya sea que, oh, el Padre no sé si está haciendo lo que es correcto, o Él no me va a ayudar, o mis caminos no son conocidos, cualquiera de esos crea ansiedad, inseguridad. Entonces, si yo estoy confiado, es donde entra la bitajón, ¿sí? Ahora, en eso falló Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob no vio la mano del Padre. Él vio, él tenía delante de él lo que es obvio. Ve todo lo que es malo. Ve la oscuridad, ve que la miseria, ve el dolor, ve lo que es terrible, ¿sí? No veo el yahad, la mano del Padre, no la veo, ¿sí? ¿Y por qué no la ve? Entonces no tiene bitajón, o sea, no tiene confianza. Porque por un momento piensa que no hay control del Padre. Entonces, el no confiar en el Padre es que él no está en control, el que no está viendo lo que está pasando, es que no tengo confianza en él, no tengo bitajón. Entonces, ¿qué es la bitajón? Bitajón es que sea lo que sea que pase, Abba está conmigo. Yo tengo confianza en eso. Hashem está aquí. No lo veo, pero sé que hay algo nuevo que viene. ¿Cuál es la expectación y la desesperación de Jacob? Que nunca voy a volver a ver a Joseph, pero sin embargo lo ve. ¿Y él qué piensa? Ah, el padre se olvidó de mi vida. Pero no es cierto, sino que es todo lo contrario. El padre está preparándome para otro nivel, o quizás está trabajando para darme algo, o quizás está trabajando para salvar a alguien, no lo sabemos, ¿sí? Pero no vemos lo opuesto, sino solo vemos el dolor, la angustia, la ansiedad y no vemos nada de eso, ¿sí? No vemos lo que está ocurriendo en lo oculto, solamente vemos lo que es obvio. Es vivir por las circunstancias, ¿sí? O por las cosas que van pasando en lo particular.
Y uno puede arrepentirse de lo que uno dice en algún momento. Sí, uno puede arrepentirse de que habla cosas incoherentes, irrazonables, pero sucede. Hay alguien que tengo la oportunidad cuando pasa algo de mostrar la grandeza y crecer en las circunstancias que estamos enfrentando. ¿Cómo? Con la emuná, confiar en que el Padre está con nosotros, tener esa emuná, y esa emuná es una, digo, es esa emuná nos hace meritorios para recibir la bendición que estamos esperando, ¿sí? Y quizás nos lleva a un nivel que necesitamos, pero para el siguiente nivel que necesitamos estar, se necesita limpiarnos, y la limpieza solamente es necesaria a través de a través por esas circunstancias, ¿sí? Y quizás el nivel es tan grande que requiera una refinar muy profunda, como dice el padre, que el fuego lo hace, el oro lo hace pasar por fuego por 7 veces. Es refinarlo mucho. ¿Por qué? Porque es necesario el nivel hacia donde vas, ¿sí? Entonces, aquí hay aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque la emuná, el bitajón es tener la confianza del Padre, en el Padre que está con nosotros. Pero la emuná me hace meritorio. Los dos tenemos que trabajar, tienen que trabajar en conjunto. ¿Y qué me da a mí el bitajón, la confianza y la certeza? Bueno, yo tengo una estructura de aprendizaje, de crecimiento, y esa estructura de aprendizaje, lo que he aprendido, lo que me han enseñado, genera en mí la confianza, lo que yo he leído, lo que he aprendido de Abba a través de su palabra, me da la certeza de que está conmigo, por lo que él ha hecho anteriormente. Eso es la bitajón. Entonces, tengo la confianza. Y entonces me hace pasar por circunstancias difíciles y tengo emuná, tengo fe. Me hace meritorio a elevarme a un nivel superior, ¿sí? Entonces me está preparando para una bendición superior, para seguir al siguiente nivel. Me está refinando para llegar a un lugar más alto. Pero también requiero esa refinación, y esa refinación me lleva a la teshuvá, ¿sí? ¿Se hizo Teshuvah Jacob? Claro que hizo Teshuvah. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Cuántas? Hay dos maneras de Teshuvah, de arrepentimiento. Un arrepentimiento es el arrepentimiento por miedo, el temor a. Tengo miedo mucha gente tiene miedo a morirse sin arrepentirse porque se va al infierno. O no, si no se arrepiente por lo que hizo, va a quedar en la calle. O si no se arrepiente, le va a pasar algo, no va a tener nada, va a perder todo lo que adquirió. Miedo al perder la salud o las cosas materiales. Hay una segunda emuná, y la emuná es por amor, digo, la teshuvá, el arrepentimiento, el arrepentirse por amor, por ajabá, ¿sí? Entonces tenemos la teshuvá meriyá, la teshuvá de meriyá, de temor, y la teshuvá meahavá, el arrepentimiento por amor. Hay una diferencia. Ahora, el arrepentimiento por amor no es porque tenga miedo a que me quiten algo, sino por lo que amo al Padre, porque sé que me ama, porque creo en lo que está escrito, porque tengo confianza en lo que Él hace, porque me ha mostrado a su amor y estoy enamorado de Él. Pero ese enamoramiento también tiene niveles, y ese nivel de arrepentimiento está en niveles. Y hay niveles en el arrepentimiento que se estudian dentro del judaísmo, y se ve obvio o se ve muy obviado donde Yeshua habla con Kefas en su arrepentimiento después de que lo negó, y viene y se resucita y se presenta ante él y le dice estas palabras en Juan 21 15 al 17, por favor, a Leví. Ahí nos va a mostrar algo que nosotros podemos entender, lo que es la Teshuvá. O más bien, sí, la teshuvá meajabá, la teshuvá o el arrepentimiento por el amor, por el estado de amar al Padre. Yo me arrepiento por amor. ¿Qué quiere decir? Que me puedo equivocar, estar desesperado y haber hablado mal y haber renegado y haber maldecido y haber dicho cosas contrarias al Padre, pero hay un nivel de arrepentimiento. Me arrepiento porque me voy a ir al infierno, o me arrepiento porque amo al Padre o entiendo el amor del Padre. Y aquí es donde el Padre lo enseña. Adelante, Libby, por favor, toda Rabá. La palabra del Padre dice así: después del desayuno, Yeshua le dijo a Simón Kefa, Simón Bar Yohanan,
¿me amas tú más que estos? Y él le contestó, sí, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Y él le dijo, alimenta mis ovejas. Le preguntó una segunda vez, Simón Bar Yohanan, ¿me amas? Y él contestó, sí, Señor, tú sabes que soy tu amigo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón Bar Yohanan, ¿eres tú mi amigo? Simón se sintió dolorido por el hecho de que le preguntase por tercera vez, ¿eres tú mi amigo? De manera que le contestó, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que soy tu amigo. Y Yeshua le dijo, alimenta mis ovejas y ciertamente te digo, eras más joven y te ponías tu ropa e ibas donde querías, pero cuando te vas haciendo mayor, extenderás las manos y otra persona te vestirá y llevará donde tú no quieres ir. Tebarim Hachet Ahora, Yehi Ratzon. mire bien lo que pasó aquí, ¿sí? Vemos tres niveles de Teshuvah. Y la Teshuvah me ahabá, por amor. Yeshua le pregunta, ¿me amas? Le dice, él te amo. Alimenta, traducen ahí mis ovejas en las tres, pero son tres palabras diferentes. En una dice, alimenta mis corderos. En la siguiente le voy a preguntar, ¿me amas? Y le dice, te amo. Dice, pastorea mis ovejas. En la tercera vez le dice, ¿me amas? Le dice, te amo. Tú eres mi amigo. Y le dice él, apacienta mis ovejitas. Entonces habló de tres niveles, carneros, ovejas y ovejitas. Guía, cuida y apacenta. Y las tres va como siendo pastorea, ¿sí? Por decirlo de cierta manera, porque entra lo que es un pastor. Cuidar, guiar y alimentar, ¿sí? Guiarlas hacia la comida. Pero hay tres niveles, carneros, ovejas y ovejitas. Carneros son los hombres, o sea, hombres y guías, líderes. Ovejitas, ovejas, las madres, por decirlo así, mujeres o las ovejas que son encargadas de otros, que no tienen, que están bajo cuidado. Y las ovejitas, las más pequeñas, los más pequeños, a cuidarlos y alimentarlos. Tres niveles, tratar con diferentes personas. Porque hay personas que, o que yo no puedo educar o enseñar más que para los niños. O yo no más puedo a los adultos, no puedo a los niños. O yo no puedo enseñar a un líder porque es un líder. Pero a este le dijo tres maneras de arrepentimiento. Es llegar a los niveles superiores, a poder lidiar con todo tipo de circunstancias por amor, no por comodidad, sino por amor. Esa es una manera que tiene el judaísmo de hablar acerca de los niveles de teshuvah, de arrepentimiento en ahabá, en amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Que la persona tiene límites, ¿sí? Y puede entrar en esas limitaciones de, ¿cómo se dice? Eficiencia, dentro de lo que es la eficiencia, el servicio de la eficiencia. Puede ser que una persona tenga una emuná para poder aplicar o enfrentar un juicio divino, pero mire bien, ¿qué hace la emuná? La emuná endulza el juicio divino, que primero la emuná me hace digno de recibir lo que se me va a entregar, o meritorio, tengo mérito de recibir lo que se me va a entregar. Y por el juicio por el cual estoy pasando, por tener emuná, endulza el juicio, lo hace ligero, ¿sí? Lo hace sostenible, lo hace que yo pase a través de él y pueda refinarme sin tanto aflicción o dolor, sino que la emuná me ayuda a mí a pasar por esto. Entonces, ¿por qué tengo que pasar? Por crecimiento. ¿Por qué tengo que pasar por esos problemas? Por crecimiento, ¿sí? Ahora, esos son las personas que conocen. Estamos hablando de personajes de Torah. Estamos hablando de personajes como Joseph. Estamos hablando de personajes como am, Jacob, Esther, Mordejai, ¿sí? Personajes conocidos dentro de lo que es la Torah o el Brit Hadasha o el Nuevo Pacto. También a Yeshua, obviamente. Pero hablemos
de las personas que no pasan por emuná. Hablemos de las personas que no están dentro de este concepto, que no han conocido, que no han experimentado, que no se han deleitado en este conocimiento para poder desarrollar su capacidad. ¿Sí? Dentro del judaísmo, oiga bien, cuando Yeshua estaba en Israel y enseñó a los judíos, estaba enseñándole a los judíos, él estaba reprendiendo las cosas que no se hacían bien. Muchas personas piensan que estaba destruyendo el judaísmo, pero no es así. Estaba corrigiendo las cosas que no se estaban haciendo bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sucede que muchas personas usan lo que es la religión, pero viven en un caos interno. ¿Sí? ¿Y qué hacen cuando viven en un caos? Hacen lo mismo, peor que Jacob, porque Jacob se arrepiente, puede ver, percibir, pero estos no perciben ni se arrepienten. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es el judaísmo como del cristianismo, nos vamos a encontrar gente, ya sea católicos, cristianos y cristianos de lo que sea, o judíos como sea, que no practican emuná o bitajón. ¿Sí? Piensa que solamente vistiéndose religiosamente, ya porque hacen Shabbat, porque hacen las liturgias del Shabbat, ya cumplieron, ¿sí? Otros solamente porque dicen, oh, yo ya recibí a Yeshua y él me va a salvar, yo no tengo que hacer nada, o a Jesús, como le dicen los cristianos, y yo ya recibí a Jesús, yo no tengo nada que hacer, yo ya estoy salvo y yo no tengo nada que hacer. Y el otro piensa que por religioso ya no tiene nada que hacer, pero hay que experimentar, vivir y crecer a través de Muná y también en Bitajón y desarrollar todas las cualidades que el Padre tiene en un plan perfecto. Ahora, aquí viene algo muy importante e interesante, porque ¿quiénes son las personas adecuadas para que puedas caminar y dejar como aprendizaje, ya sea que aprendas de aquellos que caminaron o que tú seas la persona que deja un aprendizaje? Solamente hay algo que lo identifica para que pueda verse correctamente. Y no estoy hablando de religiosismo, de religión, ni de una salvación mesiánica como lo dicen los cristianos, ni de religiosidad ritualista que solamente se enfoca en el ritual, pero que perdieron toda la esencia espiritual. Ni judaísmo ni cristianismo enfocado solamente en una cosa, sino en esto que Yeshua enseña. En Lucas capítulo 6, versos 43 al 45, Shaquinto Arrabá. Rateka Eloheinu, Katu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol es conocido por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del tesoro bueno, del corazón seco, lo bueno. Y el malvado del malo saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y aquí son llevar queja y Arrabá. Ok, viene bien. Fíjate lo que dice Yeshua, ¿sí? Aquí nos está diciendo algo muy importante. Por su fruto vas a conocer a los que son verdaderamente, ¿ok? Un fruto bueno, Joseph, fruto bueno, Jacob, fruto bueno, los hijos de Israel que se arrepienten, frutos buenos porque por sus frutos son conocidos. No fueron conocidos por el ritualismo, sino cómo se enfrentan a la vida, cómo se enfrentan a las circunstancias difíciles, en quién confían y en qué tienen emuná o fe. ¿Qué lo sacó a Jacob? ¿A hacer qué ritual le quitó el problema? ¿Qué ritual le quitó a Jacob las circunstancias? ¿O qué decir, Hashem me va a salvar? No, tenía que aprender a través del sufrimiento. Tenía que dejar un legado, tenía que dejar un fruto que se viera como aprendizaje. Lo mismo hizo Joseph, fruto, ¿sí? Ahora le quiero poner una estadística para que entendamos esto. Dentro de los países cristianos de Occidente, ¿sí? Oran por, usted sabe, la ciudad, Chicago para Cristo, México para Cristo, o wherever.
¿sí? O la ciudad que clamen para Cristo, ¿sí? O dicen mi familia para Cristo, mis hijos para Cristo, mi abuela para Cristo, mi cuñado para Cristo, y fulano para Cristo, y piden todos para Cristo, ¿sí? Eso es así, eso es así. Y dentro del mundo judaísmo solamente dicen, nosotros vamos a hacer el Shabbat y con eso se va a salvar el mundo. O nosotros vamos a prender las luminarias y vamos a comer el lejem, el pan, y vamos a hacer esto y con eso ya la tierra se bendijo. En serio, así tan limitada mentalidad. Por su fruto los conoceréis, dijo Yeshua. Y también la Torah nos lo enseña de una forma no tan obvia de decirnos, pero otra vez no se vaya por lo obvio ni adore lo obvio, sino por lo que está detrás de eso. Y mire lo que sucede como estadística. En los países cristianos, aún los que se llaman como Guatemala, que es un país cristiano, casi el 90% de la población guatemalteca dice que son todos cristianos y que les va muy bien. Pues déjame decirle que no, está lleno de, no hay frutos. No le voy a decir, todos los países de Occidente están llenos de violencia. Es decir, un país católico, que mayormente es católico, México, ¿de qué está lleno? De carteles de drogas, ¿sí? De alcoholismo, ¿sí? A los Estados Unidos, ¿de qué está lleno ahora? Conflictos internacionales, ¿sí? ¿Qué hay en México? Violaciones, saqueos, pornográfica, aquí también. El mundo está en ese mundo de corrupción. Hay asesinatos, muchos. Violaciones de niños, de mujeres, sí. Jóvenes aquí entrando a las escuelas y matando a 30 niños, 20 niños, 40 niños. ¿Por qué? ¿Tan jóvenes y ya matando en la escuela? Y son niños que nacen en el catolicismo o en el cristianismo. Otros nacen en el judaísmo. No se aparta, el judaísmo también tiene sus problemas en Israel. Y aquí también, lo hemos visto por las noticias. Así es que todas las que están bajo lo que es la Torá y el Brit Hadashah o la Biblia del Nuevo, el Antiguo como del Nuevo Testamento, casi conocido de esa forma, todos están guiados de una manera errónea, porque se enfocan en las circunstancias que están viviendo y se generan en ellos como dijo este Jacob, miserable de mi vida, ¿por qué me hacen a mí esto tan miseria? ¿Qué genera que te sientas miserable? Odio, enojo, rencor. ¿Y qué hacen? Pues adoran lo que es obvio, se enfocan en lo que es obvio, nos están robando, nos están haciendo esto, nos están haciendo lo otro, nos están haciendo otro. Y no se acuerdan de que, ok, todo es un propósito, todo está pasando por algo. No estamos haciendo algo, no estamos pensando en lo que tenemos que hacer. No hay Shema Israel verdadera, ni la religión, ni la religión ritualista, ni tampoco la salvación de un Mesías que yo no tengo nada que hacer, viene a traer a nosotros la solución de las cosas, sino el trabajo que uno imparte. ¿Cuánta gente quiere engañarse o engañar al Padre a través de siendo religioso y vestiéndose como religioso, pero teniendo una vida de caos? ¿O cuántos quieren decir que porque tienen a Jesús ya son salvos y quieren engañar? Engañan a la gente si quieren, por un tiempo, ya después ya no. Pero a Hakadosh Baruj Hu nadie lo puede engañar. ¿Sí? Las personas pueden decir que son muy justas y que son divinas, y no lo son. Y lo voy a decir aquí, como vamos a decirlo, aquí en Estados Unidos, hola, Estados Unidos, la gran tierra, la tierra americana de la libertad. Oh, qué grandiosa y qué divina. Pues ni son grandiosos ni son divinos. Y la tierra está llena de hipocresía, tal como sucede en México y en otros países del mundo. Hipocresía, corrupción y violencia, donde los gobiernos ahora son fascistas, dictadores, nazis, ¿sí? Los bancos son corruptos, el sistema educativo está corrupto, el ejército está corrupto, la civilización occidental se está desmoronando como los romanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trabaja en lo espiritual, porque se
baja solamente en lo que es visible. No porque me vista de judío ya me salvé. O soy ritualista, ya estoy haciendo las cosas bien. O porque creo en Jesús, ya me salvé. No, es mi fruto el que da el manifestar. Comparación con estadísticas. Israel tiene menos corrupción, robos, asesinatos y violencia que cualquier parte de Occidente cristiana. Los judíos en Israel, su violencia, su corrupción, que la tienen, sus asesinatos, que lo tienen, su drogadicción, que lo tienen, es muy baja a comparación de todos los países cristianos. Pero, mire bien, pero tiene un índice alto. Israel tiene un índice alto de violencia, de corrupción, de droga, de asesinatos, superior al de China y Japón. Entonces, en China y en Japón, la corrupción es mínima, la violencia es mínima, los robos son mínimos. ¿Qué significa? Que un país, esos países que no tienen Torah, esos países que no conocen a Hakadosh Baruj Hu, sus frutos son mejores que los de Israel y que los de los cristianos o evangélicos o wherever lo que sean, mormones o lo que sea, que su denominación, que hay más de 5.000 denominaciones cristianas, que ninguna se pone de acuerdo y por eso no, nadie sabe quiénes son. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Por sus frutos los conoceréis. Jacob cambió y dijo, mi vida es un ejemplo para los demás. Cada vez que se me presente la oportunidad en mi vida de que yo vea las cosas que están de esta forma, tengo que ver lo que está detrás, porque a mí me han dado la oportunidad de dejar un legado para las generaciones futuras. Entonces así es como se tiene que ver. Porque mire, mi hermano, así el aprendizaje es en la acción. Yo aprendo algo y mi aprendizaje requiere responsabilidad de lo que yo aprendo. Yo le puedo decir, oh, digámosle a un cristiano, un católico que tiene 40 años, toda su vida en la iglesia católica, o a un cristiano que tiene 20, 10, 15 años siendo cristiano, pregúntele algo que haya aprendido y que haya hecho como fruto, o que le enseñe algo y le va a decir, es que eso no me salva, a mí lo que me salva es Jesús, es su enseñanza. Y es lo único que tienes que enseñar. Y dices, es que yo no sé nada. Tú nomás háblale lo que has vivido y ya. Diles, háblales con que tú viviste. Que a ti te salvó y ya. O es una pésima escuela o es un pésimo estudiante. Y eso quiere decir que no tiene frutos. ¿Por qué? Porque vive que alguien ya hizo lo que él tenía que hacer. Y que ahora nada es por mérito. Entonces ni siquiera la emuná practica. O la confianza. O la certeza. O la fe, como ellos le dicen. ¿Sí? No, y vamos diciéndole al mismo judaísmo. Porque hay muchos judíos que tú les dices que algunas palabras que ni siquiera saben nada, le hablas y dices es que yo soy un abayú. Abayú, un mal judío. Parece que están preguntándote, what about you? Abayú. Oh, es que yo nomás voy a celebrar las fiestas, yo no me reúno a aprender, yo soy un abayú. Sí, pues apláudete, porque por sus frutos los conocerás. Mira lo que dice para cerrar, Mateo 7, 17 al 20, es Vito Arrabá. Torro dice, si el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerás. Mm, De Baruch Hashem. así es. Y quien hace un fruto no impacta al que generó solamente al fruto, sino al que lo recibe. El árbol da el fruto y no es para él. El árbol da un fruto y es para quien lo recibe.
¿Y qué tiene la persona que recibe el fruto del árbol? No solamente su sabor, sino todo lo que viene dentro de él que le beneficia al cuerpo. Sus proteínas, sus minerales, sus vitaminas, o quizás su fibra con la que está hecha, la información que recibe el cuerpo. El árbol trabajó no para él, sino para quien se lo come, el fruto del árbol. Así también, Yeshua está hablando: por sus frutos os conoceréis. Ok, está diciendo que una persona es conocida por lo que hace, por lo que implanta, o lo que deja para alguien más, para el que sigue, para la siguiente generación, para las personas, deja algo importante. ¿Y quién es esa persona? Quien tiene la oportunidad de poder experimentar la evolución de su entendimiento. Yo recibo algo, yo lo medito, lo entiendo y muestro la capacidad de vivencia. Por eso a través de nosotros se manifiesta el conocimiento hacia los demás. Por eso a través de nosotros se dice que hay luz en donde no hay entendimiento. O hay luz donde están las tinieblas. ¿Por qué? Porque solamente el hecho muestra la realidad de quiénes somos. No el hecho de que yo vaya, como hace el cristiano que va los domingos a la iglesia y ya por eso piensa que ya está hecho todo y tener una vida totalmente rara. ¿Sí? O el judío que piensa que por estar en el Shabbat o por ir a las fiestas, ya, por ser hijo de Jacob, de Israel, ya está salvo. O ya no tiene nada que hacer. Sí, eso no es así, es a través de los frutos. Y ese fruto es entender, ¿sí? ¿Qué vamos a entender? Que se pierde la conexión con lo que es la verdad, ¿sí? El sistema cae cuando nosotros no trabajamos en ese desarrollo. Entonces tenemos que buscar lo que es la verdad, la justicia y la rectitud, como debe de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros estamos llamados a confiar en el plan divino. Todos nosotros. Incluso cuando no lo entendemos, cuando no lo comprendemos, en las circunstancias que estamos pasando en nuestras vidas, a través de esas circunstancias podemos utilizar la emuná, o sea, la fe, podemos mantener nuestro shalom interior, nuestra paz interior, entender lo que significa el caos y el sufrimiento, que también detrás de eso hay un propósito, y ese propósito nos va a llevar a un bien mayor, se nos va a mostrar algo que vamos a recibir a través de la emuná, porque nos da el mérito de recibirlo y nos eleva a un lugar superior, como lo mostró la historia con Jacob y Joseph. Y ese concepto de la teshuvá que va en evolución para crear un momento de separación para la conexión con Abba en confianza, ¿sí? En ir más allá de lo que es obvio, de lo que se ve, en tener la emuná para transformar lo que es el juicio y endulzarlo, para poder vivir soportando las circunstancias que nosotros tenemos delante y enfrentarlas con certeza, siendo guiados con un significado, para que no digamos miserable de mí o mi vida es una vida miserable, sino saber que yo tengo que tener hazaj, fortaleza, emuná, con fe, bitajón, confianza, y que sea esa forjadora de un fruto que sea conocido y que deje impresión hacia los demás, y entonces podamos decir nosotros que hemos sido guiados con significado, con una verdad, y que podamos representar la verdad que se está perdiendo. Entonces, tenemos que aprender a vivir con ese sentido de emuná, sabiendo que aún las pruebas o las circunstancias más difíciles que hay en nuestra vida tienen un propósito, y que hay un trabajo divino que se está manifestando para guiarnos a una luz, a un crecimiento o a una bendición. Y todo esto se puede encerrar tan simple en que nosotros veamos más allá de lo que no, de lo que es obvio, que veamos lo que es espiritual y no en lo que es físico únicamente, que podamos tener la percepción de entender que nuestra vida tiene que dejar una huella en esta tierra, y diciéndolo en nosotros mismos primero, generando esa capacidad y poder caminar con ese entendimiento que Abba quiere para nosotros. Si yo entiendo así, mi vida va a ser diferente. Si yo estoy pasando por una circunstancia, mi comprensión va a ser distinta. Si yo entiendo que hay un proceso en el cual estoy pasando y que
parece que no tiene sentido y que no hay luz, pero no hay nada imposible que no pueda solucionarse. Entonces yo sé que vamos a llegar a un final que sea de bendición para el propósito y el plan divino que el Padre tiene. Entonces tengo la oportunidad de dar un buen fruto cuando hay una circunstancia adversa, porque es ahí donde nosotros vemos la grandeza de lo que hemos aprendido y lo manifestamos a través de nuestras acciones. Y entonces he aquí el buen fruto. Quiera Hakadosh Baruj Hu que nosotros podamos entender, vivir dando ese fruto, y no solamente dando ese fruto, sino también que sea una paz interior cuando veamos ese problema, que podamos decir nosotros, Gamsule Toba, o sea, todo es para bien, pero no solamente todo es para bien. Me voy a fortalecer, voy a hacer hasá, hasá. ¿Qué voy a hacer con el hasá? Mi hasá va a generar un fruto, un esfuerzo. Y ese esfuerzo es para quien lo come, que está a mi alrededor, y para quien lo pueda ver allá afuera. Y entonces sí voy a ser verdaderamente conocido, como debo de ser conocido. Y entonces voy a recibir. Así es que en medio del problema, en medio de la circunstancia, confiar, tener emuná, tener fe, tener hasaj, esforzarse y ver Gamsula Toba, todo es para bien. Y Abacadosh manifestará, me hará digno de recibir ese milagro. Que el Padre así sea en su vida, en la mía, y podamos caminar con ese entendimiento, en esa luz, y sigamos en este camino que es difícil, pero que nos lleva a un lugar superior, donde nada lo vamos a recibir sin ese esfuerzo, porque este mundo es de mérito. Quiera Hakadosh Baruj Hu, así sea en usted y en mí. Nos despedimos de YouTube, de Facebook, y aquí nos quedamos para la oración. Shalom y Lejitraot.